Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Hoy el CLAD está conformado por 23 países: México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, España, Guatemala, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Portugal, Andorra y Angola. El CLAD promueve el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública, mediante la organización de reuniones internacionales especializadas. Publica trabajos académicos y técnicos, especialmente mediante su revista Reforma y Democracia. Presta servicios de documentación e información, realiza estudios e investigaciones y conduce actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y provenientes de otras regiones. El Congreso Internacional del CLAD es un evento celebrado anualmente y que se ha consolidado como el encuentro de mayor importancia en Iberoamérica, para presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la reforma del Estado y de la administración pública. En el Congreso se dan cita las más altas autoridades nacionales, regionales y locales de los países miembros del CLAD, así como personas provenientes del ámbito académico, representantes de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Durante sus años de existencia, el CLAD ha publicado numerosas cartas iberoamericanas, entre las que se destaca la Carta Iberoamericana de la Función Pública, el Código de Buen Gobierno, la Carta Iberoamericana de la Calidad, la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad, la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública. Todas ellas son referencias imprescindibles para el funcionamiento más eficaz y cercano a los ciudadanos de la gestión pública. La Escuela CLAD ofrece actividades formativas como cursos, talleres y seminarios, con formatos virtual, presencial y mixto, dirigidas a directivos y funcionarios públicos en temas de relevancia para fortalecer sus competencias estratégicas y directivas. El CLAD organiza conferencias internacionales con los especialistas más destacados en sus respectivas áreas de atención y con altas autoridades nacionales responsables de la reforma y modernización de la administración pública de sus países. Entre los conferencistas destacan importantes referencias de la región como Francisco Longo, Óscar Oslak, Carles Ramió, Luis Aguilar, Liliana Caballero, Manuel Arenilla, Regina Pacheco, Fátima Fonseca, Manuel Villoria, Julio Navais, Alfredo Pérez Rubalcaba, Walter Sosa, Pablo Sanguinetti y Víctor Lapuente. Se imparten los talleres con sello CLAD sobre las principales competencias estratégicas que todo directivo público debe dominar, con un enfoque basado en el participante y una metodología interactiva, fundamentada en la reflexión y discusión, estudio de casos y su resolución en equipos de trabajo. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.
Buenos días, buenas tardes, según en qué continente se encuentren ustedes. Soy Francisco Velázquez, el secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Hoy tenemos la satisfacción de tener con nosotros a uno de los miembros del Consejo Científico del CLAD, don Manuel Villoria Mendieta. Don Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, autor de numerosos volúmenes y escritos relacionados con los recursos humanos en la administración pública, la ética y todas las demás cuestiones relacionadas con la integridad y el buen funcionamiento de las administraciones públicas. Es un antiguo colaborador del CLAD, es una persona que ha contribuido de forma eficaz y efectiva a la realización de algunos de los documentos más importantes que el CLAD en este momento tiene, que son, por ejemplo, el Código de Buen Gobierno y también la Carta de Ética e Integridad en la Función Pública, que fue aprobada recientemente y como tal, digamos, auspiciada por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno celebrado en Antigua, Guatemala. Don Manuel es habitual conferencista del CLAD, habitual colaborador también en estas webinars, algunas de las cuales son precisamente las que mayor audiencia tienen. Y, por tanto, cada pocos meses nosotros creemos conveniente que ustedes escuchen su autorizada voz en este tipo de materias. Habiendo salido hace pocas semanas en un periódico de gran relevancia como es El País, un artículo importante en su condición, y habiéndola escrito en su condición de vicepresidente de Amnistía Internacional, sí, de las cuestiones relacionadas con la ética en España, pues queremos que don Manuel nos hable de cómo está la situación en este momento, con especial referencia también a los países de América Latina. Don Manuel, bienvenido a esta que es su casa y tiene usted la palabra. Pues muy buenos días, muy buenas tardes para todas y todos ustedes. Para empezar, un nuevo agradecimiento al CLAD por la invitación que me hace para estar en estos webinars que son tan seguidos, que son tan importantes y que tienen tanta utilidad en todo nuestro ámbito iberoamericano. También le agradezco la valentía de tocar un tema como el de la corrupción, que es un tema que ustedes saben que no es neutro políticamente, que genera siempre tensiones. Y bueno, yo voy a intentar hacer una presentación lo más objetiva y lo más técnica posible desde una perspectiva académica, pero siempre probablemente en estos temas habrá personas que a lo mejor entiendan que algunos de los datos no son justos o que algunas de las afirmaciones no son plenamente justas con lo que se está haciendo en su país, pero bueno, estos son los datos que tenemos y es lo que yo voy a mostrarles esencialmente desde mi perspectiva como académico, repito, y como cofundador de Transparencia Internacional España, ¿no? Y miembro de su junta directiva. La corrupción, como ustedes saben, es un problema bastante grave en todo el mundo. En América Latina es uno de los problemas esenciales. El Banco Mundial dijo que quizás el mayor obstáculo para el desarrollo precisamente es la corrupción. Y claro, ante esta situación, lo primero que uno se tiene que preguntar es ¿pero qué es esto de la corrupción? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción? Y la verdad es que cuando hablamos de corrupción, y voy a poner la presentación más grande, más abierta, bueno, cuando hablamos de corrupción, primero tenemos siempre esa idea de que la corrupción se refiere esencialmente a unas actividades ilegales, a actividades contrarias a derecho, ¿no? Y efectivamente, desde esa perspectiva más jurídica, diríamos que la corrupción implica una acción de un sujeto público o también de un sujeto privado, aunque nosotros aquí vamos a centrarnos en la corrupción
en el sector público, y no vamos a hablar de la corrupción entre privados o la corrupción en el sector privado, que también tiene mucha importancia, pero nos vamos a centrar, como estamos hablando desde el CLAD, en el sector público, y sería esa acción de un sujeto público o privado que incumple normas jurídicas y viola las obligaciones del cargo con un abuso de posición y la finalidad de obtener beneficios privados personales o para el grupo del que forma parte el corrupto. Es decir, que en la corrupción siempre existe ese abuso del poder. En el caso del sector público, abuso del poder fiduciariamente entregado. Se te entrega un poder, unas competencias, unas capacidades para que las desarrolles en beneficio de tu país, para que las desarrolles en interés de todos, en interés general. Pero tú abusas de esos poderes para un beneficio privado, directo para ti o indirecto, para tu familia, para tu partido político, etc. Y en la perspectiva jurídica, pues lógicamente existe también lo que sería el incumplimiento de toda una serie de normas que regulan la función y la actividad de los servidores públicos. La idea de fondo también es que probablemente, como ahora veremos, podría haber corrupción en la cual no hay un incumplimiento de normas jurídicas. Y entonces la perspectiva jurídica se nos queda un poco corta, ¿no? No obstante, esencialmente esta es la corrupción que entendemos más importante, esta es la corrupción que esencialmente nos preocupa, esta es la corrupción que los organismos internacionales más abiertamente combaten, pero repito, no es toda la corrupción porque podría haber corrupción cumpliendo las leyes existentes en un determinado país. Solo este tipo de corrupción, que llamaríamos ilícita, mueve más de 250.000 millones de dólares al año en el mundo y, bueno, esta es un análisis muy conservador. Otros hablan de más de 1,5 billones de dólares cada año en el mundo. Bueno, es difícil de medir, pero una visión muy conservadora ya habla de más de 250.000 millones de dólares al año en el mundo, con precios muy variables que van desde el 30% en contratos de armas a 5% en contratos de infraestructuras, ¿no? Y lo cierto es que esta corrupción jurídicamente relevante fue la que inició, la que dio lugar a las primeras convenciones en la lucha contra la corrupción. La más importante de todas es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que está ratificada por más de 180 estados y que establece claramente toda una serie de tipos que deben integrarse en los códigos penales, en la normativa de los países, para que desde esos tipos penales se pueda perseguir actividades corruptas en todas sus diversas modalidades. Lo que es importante también es que entendamos que para que existan corruptos tiene que haber corruptores, y esto ha dado lugar a lo que se ha llamado la Convención contra el Soborno en Transacciones el soborno a funcionarios extranjeros en transacciones internacionales, el famoso convenio de la OCDE de 1997, ratificado por todos los Estados miembros de la OCDE. Y esta convención de lo que trata ya no es tanto de ver la corrupción desde un país, desde un Estado, sino ver la corrupción en toda su dimensión transnacional, en el hecho de que muchas veces hay países que, como consecuencia de que las empresas de los países más poderosos, de los países económicamente más poderosos, corrompen a sus políticos, corrompen a sus funcionarios, hay países que tienen enormes dificultades para salir de la corrupción por esta situación en la que, repito, determinadas empresas de países muy poderosos, grandes empresas multinacionales, corrompen en las transacciones internacionales. Pues bien, la OCDE entendió que este es un fenómeno peligroso. Ya Estados Unidos, en su momento, con la Foreign Corrupt Practices Act, ya estableció sanciones para aquellas empresas que corrompían en el extranjero, que actuaban de forma corrupta en países terceros. Pero si Estados Unidos se quedaba solo siendo el único país que sancionaba a las empresas, el sistema no funcionaba, y el hecho de que
lógicamente, con la globalización se expande la economía internacional, las transacciones internacionales, las relaciones económicas y comerciales mundiales, pues hace que si no ponemos límite a esta situación, tendremos efectos sobre la economía global, sobre los precios de materias primas, etc. Entonces, desde la OCDE se estableció este acuerdo por virtud del cual todos los países tenían que hacer tenían que desarrollar determinadas actividades. En primer lugar, la de establecer como delito en su código penal la corrupción en transacciones internacionales a funcionarios de terceros países o a funcionarios de organismos internacionales y establecerla claramente, repito, en el Código Penal. Segundo, otro elemento fundamental era que se estableciera la prohibición de que los países tuvieran exenciones fiscales por este tipo de actividades para las empresas de su propio país. De hecho, algunos países, incluso Alemania, tenían en su momento la posibilidad de que las empresas alemanas, empresas altamente exportadoras, pues de alguna forma se dedujeran fiscalmente los gastos en sobornos o en pagos de facilitación que habían realizado en el extranjero para favorecer sus negocios. Claro, esta situación evidentemente era inaceptable éticamente y por eso todos los países de la OCDE ya tienen que prohibir claramente que exista la más mínima exención fiscal por pagos de facilitación por sobornos en el extranjero. Y tercero, y muy importante, y creo que esto es esencial dejarlo claro, la Convención de la OCDE promovió algo muy importante, que es la responsabilidad jurídica, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Y esto es muy importante porque a partir de ese momento todas las personas jurídicas, todas las empresas que de alguna forma desarrollaban actividades corruptas, pues se hacían responsables también como persona jurídica de este tipo de actos y en consecuencia podía esto dar lugar evidentemente incluso a su cierre. Esta responsabilidad criminal de las personas jurídicas ha supuesto una verdadera revolución en muchos países porque al introducirse en el Código Penal muchas empresas han tenido que empezar a desarrollar actividades para evitar la corrupción, para evitar su responsabilidad criminal. Y esto ha dado lugar a todo lo que ustedes conocen muy bien como compliance, todos unos mecanismos de compliance, de cumplimiento, que las empresas más importantes del mundo, unas seriamente, otras menos, pero están introduciendo en sus sistemas internos de control. Códigos éticos, sistemas, ventanillas de denuncia, protección a los denunciantes, códigos de conducta, sistemas para controlar los conflictos de intereses, etc. Es decir, el compliance es un movimiento internacional de gran importancia en la lucha contra la corrupción. Dicho esto, otra forma de muchas veces de entender la corrupción es verla desde una perspectiva puramente económica. Vista desde una perspectiva económica, lo que tenemos son actores económicos y los funcionarios o los políticos que se embarcan en actividades de corrupción no dejan de ser, desde esta perspectiva, una especie de unos negociantes que usan su cargo público, ¿verdad?, para obtener ingresos. Ingresos que obviamente en muchos países son indebidos, ingresos que éticamente son reprobables, pero desde la perspectiva económica partimos de un ser egoísta, de un ser que intenta maximizar sus preferencias, le damos poder, le damos capacidad para que tome decisiones y tiene incentivos, ¿verdad?, para usar ese poder para beneficio privado. Entonces, ¿cómo luchar contra la corrupción desde la perspectiva económica? Desde la perspectiva jurídica ya hemos visto convenciones, normas penales, normas jurídicas que sancionen, que desincentiven, luego también normas de prevención adecuadas, pero desde la perspectiva económica la clave fundamental, y yo creo que es importante destacarlo, es incentivar y desincentivar. Incentivar la integridad, desincentivar la corrupción, partiendo de seres que
si se nos da la oportunidad de ser corruptos, vamos a ser todos corruptos, pues tenemos que establecer mecanismos que lo eviten desde esta concepción del ser humano. Entonces, ¿cómo desincentivamos la corrupción? Pues obviamente con controles, con transparencia, con rendición de cuentas exhaustiva, con sanciones rigurosas, con procedimientos adecuados para encontrar, sancionar y depurar responsabilidades, etc. ¿Y cómo incentivamos la honestidad? Pues incentivamos la honestidad con evaluaciones adecuadas de riesgos, incentivamos la honestidad con la recepción de fondos si uno cumple con las reglas, con la retirada de los fondos, desincentivo en este caso, si uno no cumple con las normas. En fin, ahora mismo en el caso de Europa, casi todos los países estamos embarcados en la gestión de toda una serie de fondos que vienen de la Unión Europea, los Next Generation Funds, que tienen como objetivo la recuperación de la economía española y de la economía europea, claro, la transformación, la resiliencia de nuestra economía, pues ahí hay una enorme cantidad de fondos. Fíjense que España solo va a recibir ahora mismo, en estos años, va a recibir 70.000 millones de euros no reembolsables, sino como dinero de la Unión Europea para esta recuperación y transformación. Claro, pero este dinero se recibe con toda una serie de condiciones de cumplimiento de hitos, de objetivos, de reformas, y además con toda una serie de condiciones que hay que seguir para que los fondos se gestionen con adecuado control de la corrupción y del fraude. Y hay que establecer códigos éticos, y hay que establecer ventanillas de denuncia, y hay que establecer mecanismos de protección a los alertadores, hay que establecer declaraciones claras de que no hay conflictos de interés, hay que hacer mapas de riesgo. Bueno, en todo eso estamos, algo que ya, fíjense ustedes, el CLAD había anticipado en su Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública, y que habíamos ya establecido como un compromiso para los estados para que pusieran en marcha este tipo de mecanismos. Bueno, España está ahora poniéndolos en marcha a toda velocidad como consecuencia de la recepción de los fondos. Entonces, la visión económica, como ven, es importante. Y luego la visión politológica también es una visión más general. En ella me voy a centrar muy brevemente. La idea de fondo es que la corrupción implica todas aquellas actividades en las que un responsable público pone por delante el interés privado sobre el interés general. Muy amplio. Claro, esto luego llevarlo a efecto desde una perspectiva de jurídica es complejísimo, por eso es tan amplio. Pero esta visión politológica creo que es fundamental para entender el concepto de corrupción legal. Y la corrupción legal va vinculada también a esta idea politológica y a esta idea que tiene un componente ético importante, que es la idea de que puede haber corrupción cumpliendo las leyes. Hay países donde quien gobierna cambia las leyes para que lo que antes era corrupto ahora no lo sea, o hay actividades que entrarían en situaciones grises, no sabemos muy bien si es antijurídico, si no lo es, pero siempre que detrás de todo ello haya un interés privado que prima sobre el interés general, habría corrupción. Y tenemos ahí el gran caso de la captura de políticas, la captura del Estado, es decir, la posibilidad de que grandes intereses económicos, adecuadamente organizados, con una estrategia clara, financien campañas, financien partidos, y a partir de ahí obtengan beneficios extraordinarios por esa financiación de campaña y de partidos, y obtengan contratos, sí, dentro de la ley, no puede que no haya ningún problema, pero obtengan contratos, obtengan normas, leyes que favorecen sus privilegios, subvenciones específicamente destinadas a ellos. Es decir, esta idea de que con la ley en la mano podemos desarrollar actividades corruptas, porque son actividades en las que hay abuso de poder, poder económico y poder político, para beneficio privado y no para beneficio de todos. Bien, finalmente algunos hablan de la importancia de entender también
la escultura, la historia de cada país y que no en todos los países la gente ve igual los actos corruptos. Y por eso Heidenheimer hizo aquella distinción, ¿verdad?, entre corrupción negra, gris y blanca. Negra, en el país correspondiente todo el mundo considera que eso es corrupto. Gris, en el país correspondiente la gente considera que eso es corrupto, pero hay una cierta permisividad. Corrupción blanca, eso estará mal, puede que hasta sea corrupto, pero todo el mundo lo hace. Bueno, pues lo que en algunos países es algo que todo el mundo hace, en otros no lo haría nadie, ¿no? Y esa idea de la corrupción vinculada a ciertos elementos culturales pues está ahí. Ciertamente, hoy en día la investigación empírica nos dice que no hay prácticamente país al que le guste, en el que la gente le guste pagar sobornos. Con lo cual, esta idea de que somos más permisivos en unos países que en otros, hasta cierto punto solo y vinculado a otro elemento del que ahora hablaré brevemente. Bien, dicho todo esto, ¿cómo se mide la corrupción? Este es uno de los temas más complejos que hay. ¿Cómo se mide la corrupción? Bueno, la verdad es que es difícil medir la corrupción. Hay una fórmula que es la de la percepción. Y en el análisis de la percepción puede ser de dos tipos. Yo puedo preguntar a la gente del país cuánta corrupción cree que hay en este país, cree que está muy extendida, cuánto extendida, el 100%, el 50%, dónde cree que hay más corrupción. Bueno, preguntar a la gente, percepción ciudadana. Otro es la percepción de expertos, empresarios, directivos de multinacionales, que es lo que hace Transparencia Internacional en su índice de percepción de corrupción que presentamos la semana pasada. El índice de percepción de corrupción realmente lo que hace es preguntar a expertos, preguntar a empresarios, preguntar a directivos sobre la corrupción en determinados países y usa diferentes fuentes, hasta 13 fuentes diferentes, y con eso hace lo que llamamos un índice agregado, un índice sincrético, sintético, con el cual más o menos yo creo que se ha conseguido medir globalmente los niveles de corrupción por país, y los datos nos indican que es un instrumento usado mundialmente, que correlaciona bien con otra serie de datos, que ha sido validado por la Unión Europea, etc. Bien, este tipo de medición, la medición basada en la percepción de los expertos, ¿qué nos dice? Pues lo que nos dice es que avanzamos poco en la lucha contra la corrupción, ¿no? En muchos países se avanza muy poco y en algunos se retrocede. Y eso que la corrupción legal no es tan sencilla de medir y a veces no se mide adecuadamente en este índice. Pero en todo caso, el IPC de 2021 lo que nos indica es que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial. En el 86% de los países del mundo no ha habido avances en los últimos 10 años. Y la puntuación media global es de 43 puntos sobre 100. 100 sería corrupción cero, y de ahí para abajo, de 100 para abajo, es que hay corrupción, ¿verdad? Pues bueno, la puntuación media es 43 puntos, suspenso global del mundo, y 2/3 de los países no llegan a 50 puntos sobre 100. Es decir, que una cosa es la media y otro, como ven ustedes, la extensión de la corrupción por país. Entonces, 2/3 de los países no llegan al 50%. Este es el mapa. Cuanto más rojo, más corrupto es un país. El mundo, como ven, tiene más bien color rojo, y los amarillitos son muy pocos, están localizados en alguna zona de Europa y aquí en Nueva Zelanda, y poco más. Y luego hay países que, están acercándose al naranja, que son países donde hay corrupción, pero la corrupción no es muy alta, y luego a partir de ahí entramos en corrupciones elevadas. Si vemos nuestro ámbito iberoamericano, ¿no?, pues la verdad es que no tenemos algunas islas excepcionales, pero en general tenemos un problema de corrupción seria. Y si vemos
el mapa global, ¿no? Los países menos corruptos del mundo: Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, muy bien, Singapur, Suecia, Suiza. Bueno, casi siempre tenemos a los mismos por aquí: Holanda, Luxemburgo, Alemania. Países, la mayoría son, como verán ustedes, países del norte de Europa, y entre los países menos corruptos del mundo, pues sí tenemos una excepción en el ámbito iberoamericano, que es Uruguay. Chile, Portugal y España están aquí, bueno, con 60 y 62, 61 puntos sobre 100, entre los 35 mejores del mundo, pero bueno, Costa Rica prueba, y luego pues tenemos toda una serie de países de América Latina que no aprueban y que demuestran el problema de fondo. Estos son los datos de América, de las Américas. Canadá es el país que hasta ahora tenía menos corrupción en todo el continente americano, pero Uruguay se le acerca ya, es una muy buena noticia. Chile ha superado a Estados Unidos, incluso como en el ranking de países, y bueno, a partir de ahí, sin embargo, como vemos, el resto de países iberoamericanos, de Cuba para abajo, pues van suspendiendo, y algunos pues tienen algunas de las puntuaciones peores de todo el mundo. Bueno, estos son los datos de América Latina. La verdad es que además el COVID, la epidemia, nos ha demostrado que cuando se ha abierto mínimamente la mano para la contratación, ha habido escándalos en casi todos los países. En fin, y estos son datos de 2012 hasta 2021, en los que ven cuáles son los países que mejoran. Pues algunos pocos, pero muy poquitos. La mayoría o están estables o han perdido. Incluso fíjense lo que ha perdido Canadá, de 84 a 74, lo que ha perdido Estados Unidos, de 73 a 67, pero Uruguay ha mejorado, Costa Rica ha mejorado, Colombia ha mejorado, Argentina, con subidas y bajadas, ha mejorado levemente, Ecuador ahora ha mejorado, y Paraguay ha mejorado. El resto, pues no hemos conseguido mejorar mucho. España no ha mejorado, de 65 a 61, y Portugal, pues más o menos está como estaba. No ha habido grandes mejoras, ¿no? Bueno, estos son datos que bueno, en este me voy a centrar brevemente, porque cuando preguntamos a la gente por la corrupción, muchas veces lo que nos hemos visto, bueno, en casi todos los países, es que la gente tiende a pensar que hay más corrupción que cuando preguntamos a los expertos o a los directivos de grandes empresas. Es decir, la gente normalmente tiene una percepción de corrupción un poco más elevada que los expertos, pero esto en el caso de España es elevadísimo, ¿no? En España, fíjense que en el 2005 el 73% de los encuestados, 73% creían que había mucha o bastante corrupción, pero en el 2020 estamos en el 94%. En el 94%, bastante por encima de la media europea, en el 71%. Ciertamente nosotros, como país dentro de Europa, estaríamos en la mitad de los 27, 28 países antes. De los 28 países europeos, pues estamos ahí el 14 más o menos, es decir, hay 14 por detrás de nosotros, ¿no? Pero sin embargo, en percepción de corrupción por parte de la ciudadanía, es muy elevada la percepción. Y esto me lleva a la idea de que cuando preguntamos a la gente en España, en Colombia, en Chile, Chile que tiene tan buenos resultados a nivel agregado, luego cuando se pregunta a la gente en Chile, la percepción es bastante elevada también. Entonces, muchas veces en nuestros países, cuando preguntamos a la gente no tiene una clara idea de qué es la corrupción, pero sí entiende que tras la corrupción no solo hay estos sobornos, estos grandes escándalos, sino que tras la corrupción también está esto que llamaríamos las conexiones, las relaciones privilegiadas, el particularismo, esto de que para conseguir algo siempre hay que llamar a algún amigo, esto de que en nuestros países
Cada vez que tenemos un problema con el Estado, siempre la clave es tener amigos para que te lo solucionen, para que te quiten la multa o para que te ayuden a entender cómo pagarla, para que te ayuden cuando la inspección de Hacienda te descubre te descubre un incumplimiento. Y así sucesivamente, y que la gente consigue contratos porque tiene amigos y que consigue subvenciones porque tiene amigos. Esta idea de corrupción, que muchas veces, como verán ustedes, no se corresponde con algo que podríamos denominar ni un soborno, no se corresponde con este tipo de situaciones, porque esto se basa en conexiones, en relaciones familiares, en relaciones de amistad, en relaciones políticas, pero no se basa en sobornos, ni en malversaciones, ni siquiera en tráfico de influencias. Y sin embargo está ahí, y la ciudadanía considera que eso es corrupción, y eso explica lo elevado que es esta percepción, cuando, por ejemplo, en España, les voy a dar un dato así relevante, desde el 2015 al 2020 la reducción de casos, bueno, y los datos que tengo de 2021 no hacen más que profundizar en esto, de 721 personas de alguna forma acusadas de delitos de corrupción en 2015, hemos pasado a menos de 200 ahora en 2020, y yo creo que menos de 200 va a haber en 2021 cuando salgan los datos. Es decir, que ha habido una reducción de los delitos, pero la percepción sigue estando ahí muy fuerte, porque lo que no ha cambiado son las formas de hacer las cosas, ¿no? Este particularismo, estas relaciones privilegiadas. Y luego otro elemento son las experiencias de sobornos. Otra forma de medir la corrupción ya no es percepción, sino usted ha tenido que pagar. ¿Usted conoce a alguien que pida sobornos? ¿Alguien le ha pedido un soborno en los últimos 12 meses? ¿Alguien le ha exigido algún regalo para que usted tome una decisión que le favorezca? Lo que llamamos las encuestas de victimización, es otra forma muy específica de medir la corrupción, de una parte de la corrupción, que son los sobornos, pero muy, muy importante, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los datos de España están por encima, o sea, son mejores que los de la Unión Europea, de media, ¿no? El 2%, solo el 2% de las españolas y españoles dice que le han pedido un soborno o un regalo para tomar una decisión que pudiera beneficiarle, y en el ámbito de la sanidad, por ejemplo, es el 0% prácticamente, cero, ahora ha salido el 2%, pero es bajísimo. Entonces, en España la administración pública es bastante honesta en este sentido. No se piden sobornos ni por la policía, ni por los funcionarios de aduanas, ni por los funcionarios que cobran multas o que toman decisiones de permisos, etc. Hay casos, pero son muy pequeños, el 2%, no llega ni al 2% las personas que dicen que se les ha pedido. Con lo cual, como ustedes verán, hay diferencias, ¿verdad?, entre lo que piensan los expertos, lo que piensa la gente en general, los datos objetivos de delitos y la victimización. Con todo eso puede que, cruzando todos los datos, tengamos alguna idea de lo que pasa en general. En América Latina, en el barómetro global, preguntándole a la gente, como ustedes verán, si le preguntamos si ha aumentado la corrupción en los últimos 12 meses, verán que en muchos países está claro que estos son datos, fíjense, es importante destacarlo, los últimos datos son aproximadamente 2020, ¿no? Son datos 2020 y no son datos de 2021 y 2022. Entonces, incluso 2019 y 2020. Entonces, bueno, pero en todo caso aumenta la corrupción. Pues miren, en una enorme cantidad de países se cree por la mayoría de la gente que ha aumentado la corrupción. Ya es altísima, pero sigue aumentando según mucha gente en una gran parte de los países. ¿Es un problema grave la corrupción en su país? Pues fíjese, en Perú, en Colombia, en Argentina, en República Dominicana, más del 90% de la gente cree que la corrupción es un problema importante, un problema grave en su país.
Y luego lo que les decía anteriormente, los sobornos. Es decir, el 34% de las personas entrevistadas en México reconocieron que se les había pedido un soborno. El 25% en Guatemala, el 11% en Brasil, el 50% en Venezuela, el 23% en República Dominicana. Y ahí verán, claro, los datos de España, el 2%, el 1% que hay en Dinamarca, el 3%. Estos son datos muy bajos que demuestran una distancia, una diferencia importante en los tipos de corrupción que se dan en un lado y en otro, ¿verdad?, del Atlántico. En Portugal y en España, Portugal también es un país donde los sobornos son muy bajos, la petición de sobornos por parte de los funcionarios es bajísima, 2% también como España, más o menos. Pues allí no hay casi sobornos de este tipo, pero en América Latina los sobornos están muy extendidos. Y es muy triste porque este tipo de sobornos afectan sobre todo a los más pobres de forma muy directa, destruyen la imagen de la administración, dificultan la gestión de los servicios públicos. 1 de cada 5 personas pagaron un soborno de acuerdo con lo que ellos mismos acreditan. Y claro, ¿cuáles son las instituciones más corruptas que piden más sobornos? Precisamente quien está para protegernos, la policía, lo cual, bueno, nos lleva a una verdadera preocupación. Luego, evidentemente, las mujeres sufren más en lo que llamamos ahora sextortion, la exigencia de sexo. Muchas veces para obtener servicios públicos se ha dado en muchos países y se sigue dando de forma excesivamente amplia, de forma terriblemente extendida, y es otro de los elementos que ahora mismo preocupan más a Transparencia Internacional y a muchos organismos internacionales, que sabemos que hay que evitar que las inequidades de género también encuentren en ese espacio un ámbito de desarrollo y de expresión tan terrible. Bueno, me salto estos datos. Lo que voy a decirles ahora brevemente es, oiga, ¿y cómo se explica la corrupción y qué consecuencias tiene? Pues mire, yo les diría, esto daría para otra clase que podríamos hacer en otro momento, pero ¿qué es lo que explica la corrupción? Yo creo que hay 3 conjuntos de variables que explican la corrupción. Por una parte, estarían lo que llamaríamos las variables más culturales o de institucionalismo informal. Por otra parte, están las variables de institucionalismo más formal, la debilidad del marco institucional. Segundo. Y tercero, estarían las variables más estructurales, la desigualdad, la pobreza. Entonces, si a mí me dicen, oiga, ¿cómo explica usted la corrupción en tantos y tantos países? Pues veamos, primero, los niveles de particularismo, es decir, cuando las personas desarrollan sus actividades en el ámbito social, en el ámbito público, esperan que los políticos y los funcionarios les pidan sobornos. Si hay muchos que esperan que les pidan sobornos, ya tenemos un problema. Segundo, creen que los demás pagan sobornos. Ahí ya tenemos un grave problema si la inmensa mayoría cree que los demás pagan sobornos. Entonces, yo espero que me pidan un soborno. Yo creo que los demás pagan sobornos. En consecuencia, yo cuando llega el momento, yo ya pago el soborno, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a ser yo tan tonto de quedarme sin un servicio público cuando sé que todos los demás usan los sobornos para obtener servicios públicos. Si dejo a mi niño en el colegio y creo que todos los demás padres pagan sobornos para que a sus niños les traten bien, yo no voy a pagar soborno. Yo soy muy honesto, pero claro, mi niño no tiene por qué sufrir las consecuencias. Si dejo a mi padre en el hospital y creo que todos los demás pagan sobornos para que a su padre le cuiden adecuadamente, dentro de lo posible, pues yo no voy a dejar a mi padre en el hospital y que lo maten por no pagar un soborno. Entonces, ven ustedes estas expectativas consolidadas, estas expectativas congeladas sobre el comportamiento de los demás
Y luego, además, la expectativa sobre cómo te tratarán los demás si saben que has pagado un soborno. Hay países donde si se enteran que has pagado un soborno, la gente te retira el saludo, los países nórdicos europeos, ¿no? Pero en nuestros países, si se enteran que has pagado un soborno, algunos te dirán, bien hecho, bien hecho, ¿no? Es lo que hay que hacer, ¿no? Yo habría hecho lo mismo en tu lugar, no pasa nada, estupendo. Has conseguido el servicio que querías, qué listo eres, ¿no? Entonces, fíjense, esta suma, ¿no?, de elementos que de alguna forma tienen ese componente cultural, esas prácticas asentadas, ese particularismo, esa idea de que para obtener servicios públicos lo importante es tener amigos y resolver las cosas a través de la familia y a través de las redes particulares, pues es terrible y es un elemento clave para explicarse la corrupción, ¿no? Entonces, la inmensa mayoría de la ciudadanía latinoamericana está en contra de la corrupción. Las encuestas lo dicen claramente, pero la gente sigue pagando sobornos. ¿Por qué? Porque cree que se los demandan, se los van a demandar, cree que los demás los pagan y además cree que pagándolos no va a ser rechazado socialmente, ¿no? Bueno, ese sería el elemento cultural. El elemento de la debilidad institucional, pues, tiene que ver con factores que todos conocemos, es decir, tenemos un marco legal suficientemente sólido, tenemos unos controles adecuados de los poderes públicos, tenemos organismos independientes que controlen al poder político y sus abusos, tenemos en última instancia un sistema institucional, un sistema político con los pesos y contrapesos que evite los abusos de poder, que evite los privilegios. Pues obviamente, si no lo hay, tenemos un problema. Si no tenemos una administración pública imparcial, una función pública profesional que nos garantice la imparcialidad en la implementación de las políticas, la imparcialidad en la gestión de los programas, si no tenemos una administración pública profesional, meritocrática, con protección para que actúe objetiva e imparcialmente, tenemos un problema de debilidad institucional importantísima. Si no tenemos un poder judicial independiente, un poder judicial bien seleccionado, con gente competente y honesta, con medios suficientes para hacer su trabajo, tenemos un problema si no tenemos un poder judicial con estas características. Entonces, las debilidades institucionales son clave para explicarse la corrupción. Y ya he dicho dos, nos queda la tercera, es la desigualdad. La desigualdad es un factor importantísimo, la pobreza también. En los países donde hay más pobreza, y suelen ser también los países donde hay enormes bolsas o pequeñas bolsas de riqueza y enormes bolsas de pobreza, pequeñas bolsas de riqueza que de alguna forma tienen la capacidad de afectar a la toma de decisiones de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Entonces, si tenemos desigualdad económica, unos pocos con muchísimo poder económico, unas inmensas masas de población que viven en la pobreza, que viven en situaciones muchas veces infrahumanas. Si tenemos además de alguna forma esta desigualdad psicológica, que es esta idea de que aceptamos de alguna forma que hay gente mejor o hay gente que tiene derecho a mandar sobre nosotros. Si se unen esos dos elementos es un problema. ¿Por qué? Porque cuando hay esa élite económica y política poderosa, tiene la capacidad de capturar las políticas a través de sobornos, de contribuciones a campañas legales e ilegales, es decir, contribuciones legales o ilegales, da lo mismo, porque hay impunidad. Y además capturan decisiones de los políticos y de los parlamentos, porque tienen esa capacidad para comprar leyes, para comprar decisiones, y además, como hay una población pobre muy numerosa, hay una capacidad enorme para el clientelismo, la compra de votos, el patronazgo, el nombramiento de personas que te apoyan en la campaña para puestos públicos de todo tipo. Todo ese clientelismo, ese patronazgo es otro elemento clave de todos estos sistemas de desigualdad relevante. Entonces, hemos visto los tres componentes de lo que yo denominaría
las causas fundamentales de corrupción, las causas culturales, las causas de debilidad institucional y las causas estructurales o de pobreza y de desigualdad. Y los efectos, pues ya sabemos, los efectos son terribles sobre la economía, sobre la política, sobre la sociedad, envilece el voto, porque cuanto más corrupción hay, ¿verdad? La gente más está dispuesta a vender su voto y a votar en función de lo que recibe. Dificulta la acción de la justicia, cuanto más corrupción hay, más difícil tener jueces honestos. Selección adversa de élites, cuando un país está más podrido y más corrupto, más difícil es que personas honestas se dediquen a la política. Mermas en las infraestructuras que se hacen mal porque están de alguna forma los contratos amañados, porque se hacen las cosas para que se rompan, digamos así, cada poco tiempo de poder tener nuevos contratos. Eso está pasando en los asfaltados y en tantas actividades de infraestructura que conocemos. Hay fallos energéticos porque están capturados los reguladores por los regulados. Hay gastos públicos improductivos, puesto que se dan solo para devolver favores a los corruptos. Y así, en general, pues tenemos claro que en términos económicos reduce la inversión y la tasa de crecimiento, ¿no? Tenemos muchos datos de cómo si Filipinas, país altamente corrupto, redujera su corrupción a Singapur, país de los menos corruptos del mundo, es como incrementar, fíjense, la inversión como porcentaje del PIB en 6,6 puntos porcentuales y así sucesivamente, ¿no? La corrupción genera unos daños terribles, aumenta la pobreza, erosiona la confianza en el Estado, en la política, etc. Y acabo con 3 ideas. ¿Cómo luchar contra la corrupción? Hay una fundamental que es luchar contra los fundamentos estructurales, contra la desigualdad y la pobreza, contra la desconfianza entre la gente, contra el bajo nivel de capital social, contra la baja calidad de la democracia, pero claro, esto es como decir... claro, lo contrario del infierno es el cielo. Bueno, sí, pero ¿cómo llegar al cielo, no? Esto requiere políticas sociales universalistas, pero para que estas políticas sociales universalistas funcionen necesitamos antes de alguna forma acabar con la corrupción, un sistema electoral justo, un gobierno abierto que rinde cuentas. Es decir, necesitamos tener una estrategia a largo plazo de calidad democrática, de lucha contra la desigualdad y la pobreza, de generar lo que llamaríamos una democracia de calidad. Desde luego, tenemos que tener sistemas de prevención adecuados, un sistema legal efectivo integrado, normas penales, disciplinarias de contratación, de procedimiento, de conflictos de intereses, de incompatibilidades adecuadamente generadas y bien integradas, códigos de conducta operativos, un servicio civil de carrera, algo esencial para luchar contra la corrupción, y una socialización profesional de la gente en el trabajo, en valores democráticos, de servicio. Tenemos que tener, cómo no, algo tan importante como instrumentos de detección e investigación adecuados, sistemas de denuncias abiertos, protección a los alertadores, a los informantes, a los denunciantes, una controladuría, una contraloría o una inspección especializada en estos ámbitos, una fiscalía especializada, jueces especializados, órganos de control que estén coordinados, ¿verdad? Un acceso a los datos fiscales, los Big Data pueden ser instrumentos muy útiles para luchar contra la corrupción a través de banderas rojas, de alertas adecuadas, órganos de impulso y monitoreo, y luego los instrumentos de penalización y sanción efectivos y que se cumplen. Con todo eso yo creo que podríamos luchar contra la corrupción, y con esto, si me permiten, pues termino esta breve exposición, esta conferencia, que espero que les haya dado esta imagen general de qué es la corrupción, cómo se mide, causas, consecuencias, cómo luchar contra ella. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel, por su brillante conferencia, que nos ha puesto de relieve cuál es la situación, con todas las consideraciones que usted mismo señalaba, ¿no? En tanto en cuanto
depende también a quién se pregunte, si estamos hablando de los empresarios, si estamos hablando de los expertos, si estamos hablando de la propia opinión pública, y de cómo en algunos países la percepción que se tiene por parte de la opinión pública es incluso superior en relación con la corrupción a la que pudiéramos denominar como realidad. Entonces yo quería, teniendo en cuenta que nos hallamos aquí en este momento, la sede del CLAD se encuentra en Venezuela, y que Venezuela se encuentra también en algunos supuestos en la parte baja, ¿no?, en relación con la percepción de la corrupción, y que ello coincide además con una ofensiva que en este momento el propio gobierno venezolano está llevando a cabo, ¿no?, en el sentido de, incluso con las detenciones de algún responsable, ¿no?, en el sentido de no tolerar los episodios de corrupción. Entonces, la reflexión que yo querría preguntarle, don Manuel, es, primero, ¿los regímenes políticos tienen que ver con la corrupción o no? Quiero decir, la percepción en relación con sistemas más democráticos, sistemas más transparentes, sistemas más opacos, ¿tienen o no que ver con la corrupción? Segundo, la corrupción en alguna manera, solamente con voluntad política se es capaz de avanzar en el sentido de tener un comportamiento más íntegro por parte de la sociedad, o tiene que ser auxiliado por otro tipo de medidas, porque digamos que luchas anticorrupción o episodios de los partidos políticos o de los nuevos presidentes o de las nuevas formaciones políticas en contra de la corrupción, palabras las tiene todo el mundo, pero ¿hasta qué punto llegamos a soluciones, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que el tema de corrupción y democracia. El hecho de que un país sea democrático no quiere decir que esté vacunado contra la corrupción. Eso está demostrado. Pero lo que sí es cierto es que países que tienen más de 50 años de democracia y que consolidan de alguna forma instituciones sólidas democráticas y tienen calidad democrática, pues son países que tienen menos corrupción. Los países menos corruptos del mundo, además, fíjense, correlacionan con los países con mejores democracias del mundo. Eso está bastante claro. Sí es cierto que tenemos algún ejemplo especial, ¿no? De Singapur, bueno, sería un caso excepcional, pero es un caso tan excepcional y de un país, de una ciudad-estado con unas peculiaridades muy suyas. Pero es verdad que la democracia, a medio plazo, si se consolida la calidad democrática, es un elemento clave para luchar contra la corrupción. Y lo que sí vemos, y esto es claro, que aquellos países que se deslizan hacia el autoritarismo son países que también se deslizan en la pendiente de la corrupción. El caso europeo lo tenemos claro. Países como Hungría, incluso Polonia. Polonia había hecho un esfuerzo extraordinario en la lucha contra la corrupción, había mejorado enormemente, pero últimamente empieza a tener problemas de corrupción otra vez. Y Hungría está clarísimo, tiene problemas de corrupción, porque claro, cuando le das poder a los políticos y no tienen controles, pues como decía Lorazzo, ¿no?, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, y esto es algo muy, muy obvio, y entonces la corrupción se reduce con los controles y con una ciudadanía activa y democrática, y cuando no la hay, pues este es el problema. Y luego está el tema de la voluntad política, es muy buena pregunta, porque es verdad que muchas veces somos injustos también con determinados gobiernos que se toman en serio la lucha contra la corrupción, pero claro, para poder tomar las medidas tienen que tomarlas en los 2 primeros años de gobierno, si no es imposible, ¿no? Eso está casi estudiado. En los últimos años ya no sirve para casi nada, vienen los bloqueos, y muchas veces cuando además el presidente va a salir y no hay reelección, pues nuevamente muchos ya empiezan a pensar quién viene después. Entonces, esos 2 primeros años son esenciales,
pero muchas veces en los 2 primeros años no hay capacidad suficiente para articular una mayoría que te garantice tomar las medidas adecuadas. Y muchas veces cuando un gobierno llega al poder con toda su mejor intención, lanza una campaña anticorrupción, salen muchos casos y entonces, claro, resulta que la gente dice, ay, pues si resulta que ahora hay más corrupción que antes. No, no, ahora no hay más corrupción. Ahora es que están saliendo los casos de corrupción, ¿no? Entonces se produce ese gap, ¿no? Esa distancia entre lo que el gobierno está haciendo y los efectos. Los efectos se verán a medio plazo, pero a corto plazo parece que hay más corrupción. Y además ahí está el efecto eco, salen muchos casos en la prensa y entonces la gente y todos queremos que hay más corrupción. Y eso hay que tenerlo muy, muy presente y tenerlo muy en consideración cuando se pregunta sobre todo a la ciudadanía. En el índice de transparencia internacional se establecen mecanismos para evitar estos saltos excesivos. Hay mecanismos estadísticos que intentan reducir esas posibilidades, pero es verdad que muchas veces la voluntad política está ahí, pero claro, para poder cambiar las cosas se necesita aprobar las leyes, implementarlas, darles seguimiento, y si cambia el gobierno a los 4 años y viene un nuevo gobierno que pretende empezar de cero y otra vez tirar para atrás todo lo que se ha hecho antes, pues es terrible, ¿no? Yo creo que eso pasa bastante, ¿no? Y tú lo conoces también como yo, mejor que yo, en América Latina eso se da mucho. Don Manuel, te voy a hacer todas seguidas una serie de preguntas que tú tratas de responder de alguna manera, ¿no? Porque tienes preguntas desde los más apartados territorios, ¿no? Sandra María Quirós pregunta, ¿importa en realidad la idoneidad del servidor público como mecanismo de prevención de la corrupción o ya se acepta como algo normal los nombramientos en base a la confianza? Rodrigo Ontaneda, de Ecuador, dice, ¿qué opinión le merece el definir la corrupción disfrazada de irregularidad? Alberto Rubén Apase pregunta, ¿por qué cree que las instituciones policiales pueden ser consideradas como las más corruptas? Octavio García Ramírez, que es alumno de Compliance, dice, ¿cuáles son las principales medidas de implementación de la Carta Iberoamericana de Ética? Rosalinda Beliucas, de Lituania, fíjate, Manuel, desde dónde te preguntas, desde Lituania, dice, ¿es posible eliminar la corrupción? Para el caso de América Latina, ¿lo cree factible? ¿Qué hace falta aparte de voluntad política y leyes? Carmen Torres, de Colombia, pregunta, ¿usted como académico qué opina del grado de fiabilidad de estas encuestas de percepción? ¿No hay otros instrumentos más objetivos? Jeremías Oneida, de Paraguay, dice, esta persistencia de la corrupción en años puede llevarnos a afirmar que, 1, somos corruptos por naturaleza, 2, somos virtuales por naturaleza, pero no pervertimos como sociedad. Nos pervertimos como sociedad. José Alberto Gómez Ayuso, de Belice, dice, ¿cree usted que los programas anticorrupción de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción son eficientes o también tienen su grado de corrupción? María del Pilar López, finalmente, pregunta, en Colombia los cargos directivos y de asesores son de libre nombramiento, cargos de confianza, pero son precisamente esas figuras las que facilitan acciones para obtener determinado fin. ¿Cómo solucionar esta problemática? No se trata, don Manuel, de que usted responda ahora todas y cada una de las preguntas, pero que sí, digamos, haga algún tipo de comentario. Bien, pues vamos a ir poco a poco intentando dar respuesta a lo esencial, ¿no? Yo creo que hay varias preguntas que insisten en lo mismo, claro. El servidor público. Servidor público, al final, los servicios públicos se prestan por servidores públicos. La relación entre el ciudadano y el servidor público es esencial para la prestación de servicios educativos, sanitarios, seguridad, tantas cosas, ¿no? Entonces, si quien está en el lado de la administración no tiene la competencia, pues lo que habrá es ineficacia, probablemente.
si no tiene competencia para desarrollar su actividad. Pero si además de ello no tiene honestidad, no solo habrá ineficacia, habrá corrupción, ¿no? Entonces, la clave está, a mi juicio, en que si al menos tiene honestidad, seguro que se formará y se preparará para hacer bien las cosas, intentará hacerlas bien. Y al final, pues puede que en un determinado momento, al principio se equivoque, pero poco a poco irá haciendo las cosas mejor y desde luego actuará buscando el interés general. Entonces, desde luego que creo que tenemos que evitar que la selección del personal para ingresar en la administración pública se base en criterios arbitrarios de confianza, de amistad, porque ciertamente esto produce, y lo hemos visto muchas veces, produce varios problemas. Un primer problema es el de la ineficacia, puesto que estas personas, hasta que aprenden lo que tienen que hacer, pues se equivocan mucho, pero además tienen incentivos para hacer las cosas no al servicio del interés general, sino al servicio de quien les nombra. Entonces, su objetivo para mantenerse es hacer aquello que los poderosos, que los políticos que les nombran, les mandan. Y lógicamente los políticos, si no tienen un control por arriba y los controles por abajo no existen, pues lógicamente tienen incentivos para intentar mantenerse en el poder todo el tiempo que puedan y además enriquecerse. Es decir, que el servicio público es un instrumento esencial, fíjense, para la eficacia y para el control del gobierno. Es un elemento esencial como barrera para la corrupción, pero también como instrumento de garantía de la eficacia en la gestión de servicios públicos. Muchas veces yo creo que los gobiernos no se dan cuenta de esto, ¿no? Y claro, si un gobierno realmente quiere servir a su país, yo le diría, lo primero que tiene usted que tener claro es seleccione con criterios de igualdad, de mérito, de capacidad, de garantías de estabilidad al personal que desarrolla bien sus funciones, no utilice la administración pública para su beneficio. Eso sería lo primero. Luego, el tema de las irregularidades es interesante, ¿no? Es verdad que muchas veces lo que tenemos en la gestión pública ciertamente son irregularidades que tienen que ver muchas veces con la dificultad de equilibrar eficacia y legalidad, porque es verdad que muchas veces cuando tú estás en la administración, si te dedicas solo a aplicar y ejecutar la ley con absoluta indiferencia, pues muchas veces paralizan los servicios. Entonces hay que equilibrar valores. La legalidad es muy importante, pero la eficacia y la eficiencia también. Y eso muchas veces genera problemas de irregularidades que no tienen que ver con la corrupción. Otras veces, sin embargo, claro, detrás de estas irregularidades lo que hay es verdaderos actos de corrupción, ¿no? Pero es verdad que la administración pública no puede pretender funcionar de forma absolutamente pegada a una legalidad procedimental y a un seguimiento exhaustivo de las normas, porque tiene que resolver problemas y la realidad es más compleja que lo que establecen las normas. Hay que interpretarlas para conseguir que sean lo más eficaces posible. En fin, yo creo que legalidad toda la que se pueda, pero eficacia también. Entonces hay que equilibrar las dos cosas, ¿no? La clave al final, claro, como siempre, es que haya voluntad de servir el interés general, ¿no? Si hay voluntad de servir el interés general, pues a veces se producen tensiones que son difíciles de resolver. Yo les voy a contar una anécdota que don Francisco Velázquez seguro que sabe mucho más que yo de esto, puesto que fue director general de la Policía y de la Guardia Civil en España. Y es que una vez un fiscal al que estaba en una reunión que yo tenía con policías, este fiscal hizo una intervención y al acabar un comisario de policía se acercó a él y le dijo, señor fiscal, tengo que decirle que cuando yo estaba en Barcelona hace muchos años, yo era policía de base, ahora ya soy comisario, pero
era un policía, un inspector, y la verdad es que usted nos ayudó siempre. Siempre nos daba buenos consejos, siempre nos ayudaba a resolver problemas. Y le dijo el fiscal, sí, porque yo sé que los buenos policías tienden a meterse en problemas. Los malos policías nunca se meten en problemas de ese tipo, ¿no? Pero un buen policía, si lucha por conseguir al mal, por alcanzar al malo, a veces se mete en problemas. Bueno, pues a veces las irregularidades vienen de la buena fe y en otras ocasiones vienen de la mala fe, la clave es la ética, ¿no? Y la policía es, son los más corruptos los policías. La verdad es que, claro, la policía es que tiene mucho poder. Tiene una capacidad, ¿verdad?, para tomar decisiones, para imponer por la fuerza sus decisiones, y como tienen tanto poder, tienen que tener mucho control. En aquellos países donde tienen mucho poder pero tienen poco control, las posibilidades de corrupción son muy elevadas. No obstante, yo creo que nuevamente don Francisco podría hablar mucho de esto, sabe más que yo, pero mi experiencia es que un buen policía no se forma en 3 meses. Un buen policía necesita una socialización muy intensa, cursos largos, preparación en valores. Y muchos países latinoamericanos lo que sabemos es que la policía se contrata de un día para otro. Yo creo que muchos países podemos dar fe de que un buen policía necesita más de 3 años, muchas veces, de formación, antes de ponerle en la calle, ¿no? Paco, yo creo que eso es así. Sí. Son valores. No, necesita formación, necesita que los valores los comparta y necesita también unos sueldos o unos salarios suficientes, porque con frecuencia en algunos de los países iberoamericanos nos encontramos con circunstancias donde los salarios de los policías son demasiado escasos y en consecuencia no dan suficiente como para vivir, ¿no? Y claro, eso es un vehículo obviamente de la búsqueda de otros emolumentos, ¿no? Que a veces son de forma ilegal y a veces son de forma complementaria, pero que generan, digamos, un mal servicio, puesto que la persona tiene que trabajar 14 o 16 horas diarias. Exacto, sí, sí, sí. Efectivamente, el tema de los salarios es un tema clave, ¿no? Y en la policía, tanto o más que en otras, o yo diría que más que en otras áreas de la administración. En fin, yo no sé cuánto está de implementada la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad. Sí sé que en el caso de España y Portugal, ahora hay una presión muy fuerte de la Unión Europea para hacer lo que nosotros decíamos que había que hacer ya hace unos años. Y bueno, hay países donde se ha avanzado más, es verdad. Yo, los datos que tengo de muchos países es que se ha intentado desarrollar bastante. Tenemos muy buenos ejemplos en América Latina de países que han trabajado, que están trabajando muy bien los temas de integridad. Repito, Uruguay, Chile. También es verdad que Colombia ha hecho muchos esfuerzos en la materia. Bueno, depende, repito, de los países. De Lituania, yo creo que eliminar la corrupción es imposible, claro, porque el ser humano no se transforma. Siempre habrá alguna persona que incluso arriesgando su puesto de trabajo y su libertad actuará de forma corrupta, pero la clave es evitar la corrupción sistémica, ¿no? Es decir, todo lo que esté por debajo de los 50 puntos en el índice de percepción de corrupción ya es una barrera enorme para el desarrollo. Entonces, tenemos que luchar contra la corrupción sistémica. En América Latina es muy importante luchar contra los sobornos, porque yo creo que atentan contra los derechos humanos, atentan contra derechos humanos fundamentales, a la salud, a la educación, a la seguridad, y ahí hay un ámbito donde debería trabajarse seriamente, con buenos salarios, con administración, funcionarios competentes y honestos. En fin, la fiabilidad de las encuestas. Pues miren, yo creo que la clave es que no hay ninguna fiable, pero todas en su conjunto sí nos dan una visión, ¿no? de cómo está el país, ¿no? Yo creo que yo, analizando todo lo que conozco de España, sí puedo saber más o menos
los rasgos fundamentales de la corrupción y cómo está España en temas de corrupción. Para la ciudadanía es muy elevada, pero porque la ciudadanía entiende que los enchufes, las conexiones son corruptas también. Y es verdad que eso es un problema que tenemos como país. Las conexiones es un problema, los enchufes, las relaciones privilegiadas. Pero también les puedo decir que la administración pública no cobra sobornos casi de forma generalizada. Es muy extraño que un funcionario, un servidor público exija sobornos, ¿no? También les puedo decir que ha bajado el número de personas que están siendo condenadas y que están siendo investigadas por corrupción. Y al mismo tiempo podemos decir que desde la perspectiva general, basándonos en los expertos, no se están tomando las medidas adecuadas todavía para dar el salto seriamente en la lucha contra la corrupción. Yo creo que este año va a ser un año clave en esa materia en España y en Portugal. Y luego ya para ir acabando, pues la Convención de la ONU. Bueno, la Convención de la ONU, la verdad es que en la ONU también hay corrupción, sin lugar a dudas. En la ONU también hay corrupción y la ONU tiene sus propios mecanismos internos, sus sistemas de compliance y sobre todo de investigación interna, que yo ahora he estado viviendo en Ginebra y hablando mucho con gente de ese ámbito, y es verdad que tienen problemas de corrupción, pero también tienen unos mecanismos de control interno cada vez más sofisticados, ¿no? Ahora, es cierto que una parte muy importante de la convención pues no está siendo aplicada, ¿no? En general se firma, las convenciones se firman, se ratifican, ¿no? Pero luego muchas veces pues no se cumplen. Y tenemos ahí un ámbito muy importante, que es el tema del lavado de activos, paraísos fiscales, donde es más difícil entrar y está siendo muy difícil avanzar seriamente. Y finalmente yo creo que sí, los seres humanos no somos corruptos por naturaleza, yo creo que no. Los estudios psicológicos dicen que la gente tiende a querer actuar de forma coherente con los principios que sostiene. Pero muchas veces es cierto que la gente no tiene un desarrollo moral suficientemente amplio como para que, al ser coherente con los principios que sostiene, esté ayudando a hacer un país mejor, ¿no? Sobre eso podríamos hablar mucho, es muy filosófico, pero tiene una base psicológica muy interesante. Pero bueno, yo diría que los seres humanos, cuando nos dan poder, tenemos la tendencia a pervertirnos, y la clave es que nos controlen cuando nos dan poder y que nos controlen exhaustivamente para evitar que las personas que no tienen un desarrollo moral adecuado, pues gracias a los desincentivos correspondientes, no actúen de forma corrupta. Pues muy bien, don Manuel, yo creo que nos ha dado usted una brillante conferencia y además nos ha puesto sobre el tapete algunos principios absolutamente evidentes, por una parte, y necesarios, por otra, para luchar contra esta lacra que se extiende por todos los países del mundo, ¿no? Y que desde luego nos hemos dado una clase de carácter histórico, pero si buscáramos las raíces de la corrupción, probablemente la buscaríamos desde el principio de los tiempos, ¿no? Lo quizás más relevante es que la corrupción es un elemento negativo visto desde el punto de vista social y político. En consecuencia, pues nos anima el hecho de que todos los regímenes, más allá de su virtualidad o de sus ideas de carácter político o económico, pues de vez en cuando generan campañas contra la corrupción y generan campañas para intentar minorar esta situación, donde es evidente que hay unos países que están mejor colocados y otros que están peor colocados. Lo ideal es que todos caminemos a más allá del 50, como tú estabas señalando, y que en todo caso pues la sociedad tenga cada vez más una percepción positiva de sus gobernantes y de su propia sociedad, porque si no, el resultado es que
no somos muy animosos con nuestro sistema, ¿no? Con nuestra propia sociedad. De manera que muchas gracias, don Manuel. Le comento que en este momento nos están viendo unas 150 personas en esta webinar, que aumenta cada día. Luego aumenta cada día porque estas bases teóricas relacionadas con la administración pública son utilizadas por muchas universidades, por muchas cátedras en todos nuestros países de Iberoamérica como material de estudio para los alumnos y posteriormente comentarios. De manera que si mañana miran ustedes en YouTube esta conferencia del profesor Villoria, se encontrarán que ya no son 150, sino que somos 150 y así sucesivamente cada día. Muchas gracias, don Manuel, por haber estado con nosotros de nuevo, por haberlo hecho además sin darle mucho tiempo a preparar una conferencia específica, porque siendo como es amigo y colaborador continuo del CLAD, pues está siempre al servicio de lo que se le pida por parte de la Secretaría General. Muchas gracias, don Manuel. Gracias a vosotros, muchas gracias. Vale, hasta luego, adiós. Siempre. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. Es un organismo internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Hoy el CLAD está conformado por 23 países: México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, España, Guatemala, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Portugal, Andorra y Angola. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.